Brújula de mercado, una nueva semana más. Te pongo al día y en este caso además traigo algo que si lo oyes de fondo es la nueva banda sonora. Ya me diréis en los comentarios qué os parece, pero he tenido la idea hoy de cambiar un poco el modelo y poner una banda sonora que acompañe a estos reportes que trato de hacer, pues bueno, revelando un poco el trasfondo que existe detrás de toda la trama de los mercados financieros, ¿vale? ¿Qué tenéis en portada hoy? Hay una foto de Macron, un comentario que ha hecho sobre el dólar y sobre Europa. Hay una foto también del emblema del Banco Nacional de Suiza, el National Bank of Switzerland. Incluso una foto de Alan Greenspan. Y China, porque China vuelve a estar de actualidad. En concreto, voy a ir directamente a la agenda del día, pero para que veáis un poquito lo que traigo para esta semana, ¿vale? Por supuesto, a todos aquellos que llegáis por accidente a este canal y os gusta el contenido que vais a escuchar, estáis invitados a que suscribáis al mismo y que lo compartáis con amistades que les guste la verdad. Iba a decir los mercados financieros, pero es que en el fondo lo que hacemos es contar la verdad sobre muchas cosas de las que ocurren, ¿no?, alrededor del mundo. Primer punto, Macron. Europa no tiene alternativa al dólar. Han sido palabras textuales suyas. Por cierto, a aquellos que os gusta este tipo de temas, os invito a que busquéis sobre fotos del apretón de manos de Macron. Incluso alguno bromeaba en Twitter diciendo que era un fake, que la foto no podía estar hecha así. Se veía como Macron estrujaba la mano a Trump, ¿vale? Hay muchas cosas por ahí de Macron con Trump. La otra vez también que se reunieron forzó bastante las manos de Trump haciendo símbolos y demás. Buscad un poco sobre esto. Punto número 2. China aumenta su demanda de crudo. Y también hablaré un poquito de esto porque veremos cómo se influye mucho. China está acaparando crudo en vista a la corrección que ha tenido el crudo los últimos días. La semana anterior, por ejemplo, con la bajada. Aunque, recordad, no lo he comentado, no lo he traído hoy. Creo que no lo he traído hoy, ahora veremos. Pero recordad que Arabia Saudita ha anunciado un recorte de producción para restabilizar el precio del crudo. Así que eso subirá los precios. China y las ciudades fantasma. Lo comentábamos en el reporte de la semana pasada. Bueno, pues esta última semana salió un artículo de Bloomberg hablando sobre este mismo tema y dando en concreto datos muy específicos sobre cuál es el ratio de viviendas vacías en China y cómo el presidente de China incluso ha declarado que este es un problema social en algún caso, ¿vale? Cuarto punto, crédito mundial desacelerando, fin de un ciclo de 10 años. En este caso hago referencia a un artículo publicado a través de Saxo Bank. 5. La UE rebaja pronósticos de crecimiento para Italia. Un artículo de Investing que nos viene a resumir la situación de Italia. 6. Menos regulación bancaria en Wall Street. Esto es la vieja receta. Y ya veréis por qué digo que es la vieja receta. Porque esto se ha practicado durante mucho tiempo. Y además por uno de los señores que fue llamado el Merlín de Wall Street. Punto número 7. El Banco Nacional Suizo, el primer hedge fund que imprime dinero. Y no es que sea un hedge fund, porque lo ha puesto entre comillas el autor del blog Zero Hedge. Pero analizaremos también ese artículo. Por tanto, bueno, lo que os traigo es un cóctel de artículos bastante interesantes que nos dan una perspectiva clara de cómo está el mundo. Macron apoya al dólar. Macron, Europa no tiene alternativa al dólar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha admitido que Europa actualmente no tiene alternativa al dólar. Creo que hoy en día no tiene una alternativa obvia al dólar. ¿Por qué? Porque el dólar de facto tiene una extraordinariedad internacional debido a su fuerza. Extraterritorialidad internacional debido a su fuerza. ¿Cuántas veces hemos dicho en Brújula de Mercados en este canal que vivimos en un mundo dolarizado? Que los mercados internacionales cotizan en dólares desde la Segunda Guerra Mundial. El trigo, el algodón, el petróleo, el gas, todo cotiza en dólares. Y hasta ahora no hemos logrado que el euro sea tan fuerte como el dólar, decía Macron. Respondiendo a la pregunta de una periodista sobre si existe una alternativa al dólar a raíz de la retirada de Estados Unidos del acuerdo con Irán. Claro, aquí hemos profundizado en este canal. Os he explicado en más de una ocasión cómo el crudo iraní acabará siendo comercializado desde la bolsa de Shanghái en el petroyuan, en los nuevos contratos futuros de crudo cotizados en yuanes. El crudo iraní, quizá gracias a las sanciones de Estados Unidos, se convertirá en el ingrediente perfecto en la semilla que hará brotar ese petroyuan, el nuevo patrón y la nueva moneda de reserva, China. Y cambio de tema, China aumenta su demanda de crudo.
Las importaciones del petróleo de crudo en China aumentaron hasta un máximo histórico este octubre. Os recuerdo que en 2017 China ya batía récords en importaciones, superando por primera vez en la historia a Estados Unidos en importaciones de crudo. Eso es un reflejo de la inmensa industria que hay detrás, ¿vale? Gracias a una demanda récord de refinerías privadas conocidas como teteras, informa Reuters con referencia a datos de la Administración General de Aduanas del gigante asiático. El aumento de las importaciones del mes pasado ha lanzado un 32% con respecto al año anterior y acabó en 4,80 millones de toneladas, o 9,61 millones de barriles por día, cita la Agencia de Datos de Aduanas. Se subraya que en septiembre las importaciones de crudo de China alcanzaron 9,05 millones de barriles por día. Con ello, el récord diario anterior se registró en abril 2018 con 9,6 millones de barriles por día. Es decir, es el segundo récord de importaciones que bate China en lo que lleva de año. La analista Emma Lee explicó a Reuters que estas cifras récord se deben al aumento de importaciones por parte de las denominadas teteras chinas. Así, en octubre, estas refinerías privadas compraron 8,22 millones de toneladas de crudo, la cantidad mensual más alta desde 2005, cuando Pekín comenzó a emitirles cuotas de importación. Muchas teteras también comenzaron a acumular para enero y febrero del próximo año, apuradas por agotar su cuota de este año, añadió Lee. Rusia sigue siendo líder del suministro de petróleo a China, seguida por la Administración General de Aduanas de China. Según la Administración General de Aduanas de China, la importación de oro negro ruso supera los 5 millones de toneladas por mes. Mientras tanto, Arabia Saudita ocupa el segundo lugar, suministrando aproximadamente 4,6 millones de toneladas de crudo mensualmente. El tercer lugar lo ocupa Angola con 3,7 toneladas por mes y el cuarto Irak con 2 millones de toneladas. Bien, y en este caso es cuando decimos que aquí entrará a jugar Irán su baza al no poder exportar su crudo al resto del mundo debido a las sanciones de Estados Unidos. Luego Europa, por ejemplo, podrá violar las reglas de Estados Unidos comprando crudo a Irán, o podrá no hacerlo comprando el crudo a través de la bolsa de Shanghái. Esa es una teoría que veremos si con el tiempo queda refutada, ¿vale? Por cierto, como comentábamos aquí, veis como al fin y al cabo decía que comenzaron a acumular para enero y febrero del próximo año las cuotas de mercado en China. En realidad, ¿qué es? Lo que ya también hizo Rusia en 2014 cuando cayó el crudo. Aumentar las recompras que hacen de crudo, porque produce crudo pero lo empezó a comprar en más medida. China hace lo mismo, aprovecha la baja del crudo, que si viésemos el gráfico veríamos una corrección fuerte durante la semana pasada, aprovecha para aumentar sus reservas de crudo. No olvidéis que las reservas de energía es una de las reservas más estratégicas que tiene un país, que se lo digan a Estados Unidos, ¿verdad? Bien, ciudades fantasma en China. Esto ya es el artículo publicado a través de Bloomberg, que habla precisamente de un tema que citábamos la semana pasada. China tiene el 22% del stock de sus viviendas vacías. 50 millones. No hay un solo país con semejante ratio. Supone un riesgo financiero y social. El problema está presente desde el año 2013, con un 22,49% que alcanzaba entonces 49 millones de casas de viviendas vacías. Presidente de China, Xi Jinping, dijo: las viviendas se construyen para ser habitadas y no para especular con ellas. Qi Boxin, ministro chino, dijo que el ratio de Beijing es de 10 a 20% y claramente excede los niveles de otros países, sugiriendo la opción de activar impuestos sobre viviendas vacías para revertir el efecto. Es decir, otros países ya lo tienen y en este caso China sugería que quizás se podía aumentar se podía aplicar impuestos sobre viviendas vacías. Os saco los dos gráficos que traía el artículo de Bloomberg. En este caso nos sacaba cómo se va reduciendo paulatinamente aquellos poseedores de primera vivienda, cómo los que tienen una segunda vivienda en propiedad aumentan y por supuesto los que también aumentan son los de tercera vivienda en propiedad. Por lo tanto, refleja claramente una actividad especulativa tras el mercado de vivienda en China, ya que ya no se compran por poseer tu casa, sino que se compran por poseer segundo y tercer inmueble que poder alquilar como activo de capital, ¿vale? Y por supuesto también el ratio, tenéis aquí, ratio de casas vacías de las mayores economías del mundo, a la cabeza y de lejos China, ¿vale? Digo de lejos porque en algunos casos, pues bueno, le saca fácilmente casi el doble, ¿vale? No llega al doble, pero casi el doble
de lo que tiene en este caso Estados Unidos y algo más que Taiwán y Japón. Que por cierto, otra noticia que no he traído hoy, pero que ya que citamos Taiwán, la tensión, ¿os acordáis que hace 2 semanas lo comentábamos? Un destructor americano cruzaba el estrecho entre China y Taiwán. Bueno, pues la tensión sigue en aumento porque ahora aviones B-2 sobrevuelan ese estrecho también, dando apoyo a los barcos, a los destructores americanos, por lo que la tensión militar ha llevado a que incluso, lo escuchaba esta mañana a través de Infowars, la tensión militar llevará a cabo a que el Pentágono mismo dice que, bueno, ha sido, me parece que Moody's, el secretario de Defensa, ha dicho que muy probablemente de aquí a 10 o 20 años haya una guerra militar con China, porque la tensión es inevitable, o sea, los roces son inevitables. Y en este caso China es inflexible en lo que se refiere a la integridad territorial de Taiwán, ¿vale? Bueno, seguimos hablando de economía y seguimos hablando de crédito mundial y en este caso de cómo China va a afectar al crédito mundial, ¿vale? El crecimiento basado en crédito es el más vulnerable. Esto es el artículo que se basaba en el comentario que hago basado en el artículo de Saxo, ¿vale? Lo tenéis ahí publicado en el enlace más abajo por si queréis leerlo entero. Yo simplemente hago una traducción y tomo las partes clave del artículo para que podáis verlo comprimido toda esta información en un solo vídeo de YouTube, ¿vale? El crecimiento basado en crédito es el más vulnerable porque está basado en la deuda y no en la inversión, ¿vale? Eso ya lo hemos comentado en alguna ocasión. China representa actualmente una tercera parte del crecimiento global, pero el crédito global está disminuyendo. China lleva más años reduciendo el apalancamiento. Os recuerdo que en 2013 China ya tomaba medidas para reducir el apalancamiento bancario, para reducir la presencia de derivados financieros en la economía china, ¿vale? Brexit ha supuesto un proceso de desinversión para la economía global. Estados Unidos está reduciendo su masa monetaria, lo comentábamos la semana anterior. La UE está revisando a la baja el crecimiento de su PIB, por no decir que la UE está reduciendo su volumen de compras en los mercados financieros. También lo comentábamos la semana pasada. Por lo tanto, lo que Saxo trata de mostrarnos aquí es que, en definitiva, los parámetros nos indican que a nivel global las economías occidentales están echando el freno. La Reserva Federal lo está haciendo, la UE está dando menos estímulo, está reduciendo la baja las expectativas de crecimiento. Reino Unido, además, se encuentra en tensión por el proceso Brexit. Sin embargo, China ya aumentó este año su impulso crediticio ante las amenazas de la trade war, de la guerra comercial. China ha apostado por estímulo y también lo dijimos la semana pasada con gráficos concretos, ¿vale? Pese a todo, China no descontrola su crédito porque ha trabajado mucho por reducir su apalancamiento bancario, es lo que opina Saxo. Además dice, ha reducido su dependencia de las exportaciones, que en 2007 pesaban un 35% de su PIB. En 2007, 35% de su PIB. Y actualmente solo alcanza el 18%. Pues sí, vemos como China, la fábrica del mundo, reduce, o por decirlo así, trata de fortalecer una de sus debilidades. ¿Cuál? La alta dependencia de la demanda externa, la demanda del resto del mundo a sus productos. Conclusiones, atentos, China está aumentando el estímulo crediticio por Occidente, está reduciendo su liquidez, neutralizando así los efectos para la economía global. Menos crédito mundial podría traer una recesión global. Nos acercamos al final de un ciclo que ha durado 10 años de estímulos, de 2009 a 2019, ¿vale? Concluyen entonces con algo que también citábamos la semana pasada, pero que en este caso nos dan nuevos argumentos que podemos ver aquí en este propio gráfico que nos mostraban, donde podemos ver la reducción del impulso crediticio que hacen diferentes economías, el crédito de Japón, el crédito de Europa, para que veáis que efectivamente se ve bastante deprimido y que el único que resalta ahí es el chino en verde, ¿lo veis? El chino en verde y por supuesto el azul, que es el impulso crediticio de Japón, reduciéndose el de Reino Unido también y el de Estados Unidos también, ¿vale? Bueno, pues con esto paso a otro artículo en el que hablamos de máxima tensión en los mercados a la espera del nuevo presupuesto italiano. El gobierno en Italia planea ciertas cesiones en cuanto al crecimiento planificado, estableciendo cláusulas de reajuste de gasto si determinados objetivos de crecimiento no se ven logrados. La EU ha revisado a la baja el crecimiento de Italia del 1.7 al 1.2 contra el 1.5 previsto por el gobierno italiano. Una palmadita en la espalda para Italia con esto, ¿verdad? La UE ahí dándole ánimo, dice 1.7, no, al 1.2. Y ojo, que además dicen, la UE también prevé un déficit 2.9 en tal caso
contra el 2.4 sugerido por el gobierno italiano. Si ya el 2.4 le daba miedo, grima a la administración de Europa, a la administración de Bruselas, pues ya dicen, no, es que va a ser peor, seguro que va a ser el 2.9 el déficit de Italia con este gobierno, ¿vale? Eso es lo que van dándonos como mensaje. Por cierto, esta semana veremos con qué sale el nuevo gobierno de Italia en cuanto a presupuestos. Prometieron no ceder nada, ahora tarde o temprano les tocará la hora de verdad. Y os recuerdo únicamente, y Grecia estuvo en las mismas, ¿y qué se hizo? Estrangular la liquidez bancaria de Grecia, ¿vale? Hasta que firmó los papeles. Subida de tipos, pero menos regulación bancaria. He aquí un artículo del New York Times que os he traído, donde, bueno, vamos a comentar los puntos clave y ahora os explico por qué he puesto una foto de Alan Christman a la derecha, ¿vale? Pone, se busca. Bien. Randall Quarles, vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, llama a la recalibración de las reglas bancarias establecidas desde la crisis financiera, suavizando las reglas impuestas a los bancos. Trump inició medidas de desregulación bancaria y los demócratas quieren pararlas. Maxine Waters, demócrata de California y posible futura presidenta del Comité Federal de los Servicios Financieros, llama a supervisar a los grandes bancos severamente. La Fed mantiene que la rentabilidad del sector bancario ha alcanzado sus máximos este 2018 desde la crisis financiera de 2008 y que los préstamos han aumentado un 30% pese a la debilidad crónica de los préstamos inmobiliarios. Primera reflexión que hago en este artículo del New York Times. Fijaos cómo dice, bueno, se ha reactivado la rentabilidad de los bancos, ha aumentado el crédito en un 30%, pero bueno, no el crédito hipotecario, que sigue siendo débil. La crisis de 2008 nos costó los bienes inmuebles, ¿vale? La crisis venidera nos costará la propiedad de los estados, la privatización de estados. ¿Por qué? Porque si para el 2008 el crédito estaba colocado en los bienes raíces por todas partes a través de hipotecas, ¿no? Y de una burbuja inmensa, un apalancamiento brutal en el crédito hipotecario, ahora sabemos que eso es lo de menos. Ahora el apalancamiento está aplicado al crédito que se hace sobre la deuda pública de los estados, ¿vale? Al tiempo, si me equivoco, ya veremos. Bien, Waters planea llevar a audiencia a Wells Fargo por mala praxis y desea investigar los vínculos, atentos, los vínculos de Donald Trump con Deutsche Bank y el lavado de dinero de familias rusas. Qué raro, ¿no?, que el New York Times está hablando de esto. Os recuerdo aquellos que seguís el canal, el comentario que hice sobre una cena que había de gala entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, donde estaba Donald Trump y Hillary Clinton presentes, y el discurso que hizo Donald Trump durante la cena dijo: saludo a los jefes de campaña de Hillary Clinton, están aquí sentados, son el director del New York Times, CNN, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues en este caso dice: desea investigar los vínculos de Trump con Deutsche Bank y el lavado de dinero de familias rusas. Waters asegura que esto no tiene nada que ver con que el presidente comentase que ella tiene un IQ bajo. Un IQ que es un coeficiente intelectual. Es decir, que Waters, la candidata de California, o sea, la demócrata de California, candidata a presidir esa comisión financiera, dice que, bueno, que no tiene nada que ver que Trump la llamase idiota, dicho de otro modo, con que quiere investigar la relación entre Donald Trump, Deutsche Bank y el lavado de dinero para familias rusas, ¿vale? Como lo llama Donald Trump, entre comillas, lo calificó, que es esa caza de brujas contra él. Y que ya sabemos que, bueno, cuenta incluso con el apoyo de algunos republicanos, esa caza de brujas contra él, y lo que hemos definido en otras ocasiones como esta especie de guerra interna que existe entre algunas ramas del Partido Republicano contra el Partido Demócrata y contra otras, una facción más nacionalista contra otra facción demócrata, etcétera, ¿vale? Bueno, no hemos acabado, así que sigo con esto. Waters asegura que esto no tiene que ver, vale. Bien, en 2010 se endurecieron las medidas contra los bancos. Eso ya lo sabemos, durante la administración de Obama aumentó la regulación bancaria. La Fed no planea rebajar dichas medidas sobre los más grandes, con JP Morgan y Bank of America a la cabeza, pero quizá sí sobre el resto, ya que considera dar unas directrices a los bancos sobre los puntos fundamentales de los test de estrés. El New York Times dice: habla de que dar dichas directrices será como darles las preguntas del examen. Es decir, que si se da directrices por parte de la Reserva Federal sobre los test de estrés a los bancos de Wall Street, les estarán dando pistas de cómo pasar los test de estrés y por lo tanto relajarán la severidad que estos bancos aplican
a sus medidas, ¿vale? ¿Por qué ponemos una foto de Alan Greenspan? Bueno, pues porque todo esto, amigos, disminuir la regulación bancaria fue parte de la receta que siguió el Merlín de Wall Street, que fue así denominado Alan Greenspan. Fue un señor que, aparte de dar una liquidez nunca jamás vista a la oferta monetaria de fabricar dólares y a inyectar liquidez en los mercados, también lo que hizo fue que desregularizar el sector financiero, los bancos, ¿vale? Por eso te pone aquí lo de se busca Alan Greenspan y pone hosting the world's economy with his on yield support for derivatives, desregulation and crony capitalism. Soportar los derivados, la desregulación bancaria y el capitalismo salvaje, ¿vale? Bien, paso al siguiente artículo. El primer hedge fund que imprime dinero. El Banco Nacional de Suiza, el único hedge fund que imprime dinero. Estos son palabras de Cyrus Hedge, ¿vale? Está reduciendo sus acciones americanas según JP Morgan. Mantiene que el aumento de su balance se debe al incremento de precios de las compañías, pero en realidad se ha deshecho de 7 billones de dólares en acciones americanas durante el Q3, justo antes del inicio del desplome de octubre. Hace años llamaban paranoicos a los que decían que los bancos centrales manipulaban los mercados. Ahora ellos imprimen papel y nosotros les enviamos nuestras ganancias. Los bancos centrales serán los responsables de volar la mayor burbuja jamás vista. Y aquí estima JP Morgan, ventas estimadas por JP Morgan son 44.000 acciones de Amazon, 83.000 acciones de Microsoft, 296.000 acciones de Facebook, en torno a 1 millón de acciones de Apple y más, ¿vale? Que podéis buscar el artículo y así encontraréis más datos. Quizá el rumor de que el Banco Nacional de Suiza estaba vendiendo tecnologías pudo ser catalizador de las caídas de octubre, ¿vale? Y nos junta Cyrus Hedge, nos da aquí, pues bueno, una composición un poco de cómo está el valor del Banco Nacional de Suiza, de las arcas del Banco Nacional de Suiza. Value of Swiss National Bank's US Stocks Holdings. ¿Cuánto poseen en billones de dólares el Banco Nacional de Suiza? ¿Vale? Pues bueno, la teoría de JP Morgan es que están aquí, están elevados, pero se han deshecho de acciones. La razón por la que están aquí es porque el mercado de acciones sigue subiendo, ¿vale? Y por supuesto nos muestra también cómo era el Q3 frente al Q2, ¿vale? De acciones Swiss National Bank Top Holdings, septiembre 30, 2018 contra junio 30, 2018, ¿vale? Y vemos una comparativa de cómo han ido poseyendo acciones, y excepto Facebook, en general en 2018 poseían más que el resto. Y es esto en teoría de lo que se habían deshecho, ¿vale? Así que curioso porque, bueno, yo me recuerdo que esto fue algo que comentó el queridísimo José Luis Cava en una de las conferencias. Dijo, ¿para qué un fondo de pensiones si puedo directamente acudir al Banco Nacional de Suiza, que hace lo mismo? ¿Por qué? Porque compra como si fuese un fondo de pensiones, compra como si fuese un hedge fund, un fondo de inversión, va comprando activos de todo tipo, pero no es el único. Os comenté también en su día, el fondo de pensiones de Japón está compuesto también por un 25% sobre miles de millones de dólares que vale en yenes. Un 25% de sus activos son acciones norteamericanas también. Compran todo lo que pillan, ¿vale? Y claro, lógicamente es el mercado más fuerte del mundo, el americano, y además está respaldado por la mayor inyección monetaria de la historia, ¿vale? Así que ¿cómo iba a bajar? ¿Ok? Bueno, os invito a que sigáis el reporte que hacemos gráfico tras este vídeo, porque vais a ver muy interesantes los niveles que vienen en SP500, en el mercado alemán, en el DAX en el IBEX 35 y varios pares. Veremos el dólar contra el yen, veremos el euro contra el dólar entrando en terreno terrorífico, ¿vale? Etcétera. Bueno, si te ha gustado el vídeo, compártelo en tus redes, mándaselo a tus compañeros, amigos, amistades y todos aquellos que seguís el canal. Muchas gracias. Espero vuestros comentarios, ¿vale? Un abrazo.